Decía, está sentado junto a nosotros el arquitecto Rafael Urán, con quien vamos a charlar ahora, ¿no? Integrante del Colegio de Arquitectos de la provincia del Chubut. Rafael, bueno, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Bueno, buen día y gracias por la cálida invitación. Bueno, sí, está bueno lo de cálida, ¿no? Porque gracias, no hace falta. Hace un poquito de vamos, calidez. por los conocidos, amigos. Sí, y vamos a hacer algo distinto de lo que hacemos virtualmente, porque vamos a hacer una entrevista a un entrevistado que es el que mencionaste, Agustín Geldres, que está en Estados Unidos. La vamos a hacer en vivo con Rafa acá. Y bueno, como nosotros en realidad muchas veces hemos hablado de estos temas, ¿no? Somos conocidos de otros momentos. De hecho, ayer a la noche lo pensaba, lo recordaba. Estuvimos todos en el grupo de jóvenes empresarios. Ahí empezó todo. Y ahí empezó todo y nos empezamos a conocer. Y bueno, hoy cada uno hace su recorrido, pero todos tienen como cosas interesantes que contar y cosas que compartir y que sobre todo tienen que ver con poder ayudar o colaborar para hacer un mundo un poco mejor, de una manera un poco como soñadora, pero en realidad sí, es aportar algo distinto, algo que mejore las condiciones en las que vivimos y lo que se puede hacer y lo que viene en el futuro y lo que va a impactar en nuestra vida, ¿no? O sea que estoy con 3 soñadores acá. Totalmente. Y ahora el cuarto que lo llevamos ahora. Sí. El cuarto está más lejos. Sí. ¿Qué va a salir al aire ahora, Agustín? Exactamente. Ajá, bueno. Si logro que lo llamen a Agustín, va a ser ahora mismo. Bueno, comencemos hablando, bueno, el tema de soluciones espaciales resistentes al clima patagónico. ¿Qué significa eso, Rafael? Bueno, esto nace en un propósito, en cómo decidí llevar la profesión, que es también lo que me vincula tanto a Alexi como a Juan Carlos, que es el propósito de hacer de un lugar mejor, sí. Soluciones que puedan impactar en la sociedad, en el medio ambiente, y bueno, aplicarlo desde mi actividad a la arquitectura y la construcción. Ajá. Entonces, desde ya apenas había terminado la carrera, me interesé por una situación de proyecto en particular en una zona rural, acá en Comodoro, por Valle C, que me pedían que diseñe un invernadero y no tenía mucha noción de ello. Ajá. Teniendo en cuenta todas las condiciones del contexto, del clima, que no es lo mismo diseñar un invernadero acá que diseñarlo en cualquier parte del país. Claro. Entonces, dado por el tema de los vientos, cómo azota también el tema del calor y desgasta los materiales, y bueno, todas las condiciones incómodas que hace que la agricultura pueda salir adelante en un lugar que es completamente minero, claro, ya de naturaleza. Entonces, bueno, desde ahí pude incorporar mi interés en estas soluciones en el resto de la arquitectura. No solamente pensarlo a nivel invernadero, sino aplicarlo en el tema de las viviendas, cómo juega el tema de un diseño sustentable en el propósito también de cada persona, en la familia y su manera de relacionarse con el medio ambiente, porque claro, uno tiene que definir la manera en que quiere habitar. Entonces, esto te lleva a definir si querés una autonomía, si querés preservar tus recursos, si querés que ser cada vez más independiente del sistema y aportándole mejoras. Entonces, como que todas las soluciones que yo pensé en ese momento del invernadero se fueron acoplando sutilmente a los diferentes encargos de proyectos, de refacciones, y lo hice evolucionar hacia huertas verticales, hacia invernaderos más controlados desde el viento, desde el tema de la irrigación, y empiezo a incorporar también diseño de mobiliario y trabajo con proveedores, diseñadores y constructores de otros sistemas de la región, por ejemplo David Babisenko, que trabaja con biodigestores. Entonces, ¿cómo ayuda a generar nuevas zonas de residencia? Porque resuelve sistemas de depuración cloacal que viene a reemplazar el tema de la infraestructura urbana cloacal. Claro. Entonces, ¿cómo una vivienda se puede situar en una zona que antes no estaba pensada porque ya tiene un sistema en donde apoyarse? Sí. Ahora, estos sistemas requieren también de lo que se basa en todo esto que estamos haciendo, de que nos conocemos, que es pensar la sustentabilidad desde un sentido de compromiso, de coherencia, de usar mejor, darle más sentido a los recursos.
ya sea en nuestra vida y para la comunidad y los que vienen. Claro. Entonces, este tema de los biodigestores ayuda mucho, pero en situaciones que la superficie del terreno sea menor, requiere que nos desafiemos a decir, ¿a dónde va toda esa agua? Que si no va a la calle, ¿a dónde va? Entonces, claro, el tema de las huertas verticales aumenta la superficie y la capacidad de vegetación dentro del predio. claro. Y esto hace que transformar que la naturaleza no puede estar solamente en el piso, sino puede estar en las paredes, en los techos, que no lo he inventado yo, sino que lo he implementado dentro de estas condiciones y en algunos proyectos está avanzando más que en otros. Claro, eso es para, digamos, ajustar el espacio que uno tiene para tener una planta biodigestora y que ese agua alcance para regar. Lo que uno tiene poco patio, Sí. y también para las plantas que están colocadas de manera vertical, huertas Perfectamente, verticales, ¿no? Así sí, es. perfectamente comprendido, y también dentro de estas intervenciones se intenta recuperar el poco agua de lluvia que tenemos en nuestra Sí, zona y utilizarlas y depositarlas en bidones que pueden ser reutilizadas también para el riego de plantas comestibles. Mientras que no se les ocurra cobrar impuestos por eso, como sucede en otros Claro, lugares, ¿no? Con el agua de en lluvia. España la energía solar se puso un impuesto al sol. Entonces, imagínate el grado de evolución que van ellos, que tanto usufructuaron esa energía que ya empezaron a decir... ¿Y cómo bueno, ves eso? ¿Cómo ves el impuesto al sol? No lo veo bien porque yo creo que está boicoteando todo lo que se ha empezado a desarrollar desde la ONU, que en 1987, después con el protocolo de Kioto, en 1997, todas las acciones que se han empezado a bajar, que son 40 años atrás, y que en realidad se ha dado dirección como para generar menos efecto invernadero, preservar los recursos para las nuevas generaciones, mantener un equilibrio con el medio ambiente. Es como que se boicotea esa por una cuestión capitalista, que justamente Sí. lo sustentable viene no en contra, porque se puede potenciar desde diferentes acciones cómo se lleve en lo económico, no es nada de ponerse en contra, sino el tema de cómo a las personas que pueden incorporar acciones para hacer el mejor uso de los recursos son como penadas por un impuesto, en vez de facilitarle alguna retribución o beneficio. Pero aparte el sol es de todos. Total. ¿Cómo hacen para determinar que es del Total. Estado el sol, que puede regular y cobrarnos un impuesto por usar el sol? Y bueno, El señor Burns lo hizo. ¿Cómo? y- El señor Burns en Los Simpsons lo quiso hacer. bueno, Justo ahí me avisan que está Sí. Agustín en línea. El Buenísimo. tema es totalmente distinto, pero tiene que ver justamente la descentralización y cómo Ahí va. cambia de manos ese tipo de decisiones con las criptomonedas y con cómo vienen estas tecnologías a descentralizar y a cambiar un poco estos paradigmas. Y bueno, como digo, si bien no está, o sea, son temas radicalmente distintos, tienen esa relación y también tienen que ver con esto que hablamos al principio, que impactan en el futuro. Van a cambiar, Totalmente. esto que estás hablando vos, está cambiando mucho ya la concepción de las personas del hábitat y de la naturaleza y del uso de los recursos, y lo está haciendo a futuro, así como están haciendo otras tecnologías de las que hemos hablado y seguimos hablando en este programa, ¿no? Así que los saludamos, Agustín, y metemos sí, hay mucha información. interacción y relación con el tema de las ciudades. Exactamente. Agustín, Justamente. ¿estás ahí? Hola a todo el equipo, buenos días. Hola, buen día, Agustín, ¿cómo estás? Desde Minnesota, Estados Unidos, ¿no? Nos estás saludando. No, yo no- Ahora me volví para Florida. Ah, estás en Florida. Sí. Sí, lo estoy viendo por video, así que felicitaciones a todo el equipo por sumar esto del streaming, está muy bueno. Ajá. Bueno, Agustín, la idea era charlar un poco, estamos acá, vos que lo estás viendo en vivo, estamos con Juan Carlos, Luis, Rafa. La idea era que nos cuentes un poco qué es lo que estuviste haciendo el fin de semana pasado, de qué trataba el evento, la BICOM, de qué hablaba, y bueno, ver cómo esto está también influyendo y cambiando algunas cuestiones en nuestra vida diaria y en el futuro de toda la gente. Bueno, básicamente la Beacon fue un evento para una comunidad formada en internet, 100%. La única forma de participar en este evento era teniendo un NFT o una especie de token que verifica que todas las personas que participan en este evento poseen uno de estos tokens que les da acceso al evento, donde hay otras 10.000 personas más
que están también involucradas en el mundo de los NFTs, la Web3, las comunidades, el marketing, las comunidades como por ahí más comunidades digitales, por así decirlo, o que empiezan a manifestarse de esta manera. Todo lo que es relacionado a estas nuevas tecnologías que vienen a descentralizar un poco el mundo y hacerlo un poquito, o intentan hacerlo al mundo un poco más dinámico. Y antes de seguir, estaría bueno que nos expliques, que nos cuentes un poco brevemente de qué se tratan, o sea, qué es el NFT, si bien ya lo hemos mencionado en este programa, pero hay gente que no lo habrá escuchado. Por un lado, concretamente el concepto, y por otro lado, explicar un poco la Web3. Bueno, los NFTs se traducen por tokens no fungibles, pero como para hacerlo más simple, podríamos decir que los NFTs son una especie de tickets. Pueden ser aplicados como tickets de compra. Cuando uno va a comprar al supermercado te dan un ticket, ese ticket es único, tiene información de lo que compraste, la hora, el supermercado, tiene toda una información que en estos casos, al vivir en la blockchain, son informaciones que están, digamos, no se pueden alterar. Una vez que salen al mercado, por así decirlo, no se pueden volver a alterar, tienen informaciones exactas y aparte vienen con una especie de diseño. Algunos son videos, otros son fotos, imágenes, pero básicamente intentan representar un ticket de compra o un ticket de información. Esos tickets tienen utilidades muchas veces, a veces no, son simplemente una especie de ticket de compra por algo, una obra de arte digital, una música o lo que fuere, pero también tienen utilidades que sirven para navegar en la Internet 3, en la Web 3, que es, bueno, la evolución de la Web 2, que sería antes el intercambio de información, el comunicarnos, el utilizar Facebook, Google para acceder a un montón de otras páginas. En la Web 3 ya no accedes con estas herramientas, porque estas herramientas son centralizadas y tienen mucha información personal de cada uno. En la Web 3 se trata de descentralizar la información, de que cada uno elija cómo quiere compartir su información personal y te permite, digamos, en la Web 3 podríamos decir que es el Internet de la propiedad. La Internet 2 era la Internet de la información y este es el Internet de la propiedad, donde vos a través de estos tokens, de estos NFTs, podés corroborar de que efectivamente sos propietario de algo, de una llave. También podemos ver los NFTs como llaves que te permiten navegar de una forma descentralizada en la Internet. Entonces, como para dar un par de casos de uso, de ejemplos, podemos tener plataformas sociales como Twitter, como Instagram, como Messenger para chatear, pero al tener estos tokens nos permite, digamos, como que se abren otro tipo de puertas, que si yo tengo ese token puedo acceder a ciertos canales de información o de comunicación que si no los tengo no puedo acceder directamente. Lo mismo sirve con la música, por ejemplo. Hoy para escuchar música utilizamos Spotify mayormente, reproducimos la música desde ahí y al tener estos NFTs, estos tokens, podemos escuchar la música a través de reproductores descentralizados que están directamente conectados con los artistas. Y la única forma que yo pueda escuchar esa canción es teniendo ese NFT. Lo mismo para si quiero ver una película, quiero leer un libro o lo que fuere. De eso se trata, digamos, la Web 3, de la descentralización, la privacidad y de la propiedad. Un poco con esto pasa lo que hablábamos al principio con Rafa, con el tema de los invernadero y la generación de energía propia, es decir, dejar de tenerla centralizada a partir de o el Estado o una empresa puntual que la genera y la vende, la distribuye y la vende, a poder generarla uno mismo. Y con esto, en relación, por ejemplo, a los artistas, pasa lo mismo, dejar de tener una productora que centraliza a todos los artistas y que es la que decide cómo se difunde, quién es el que llega y quién es el que no, a poder hacerlo de manera independiente, individual, sin tener que pasar por esta centralización y por esta organización, centralizada, ¿no? Sí. Exacto. Digamos, en este evento se intentaba hacer hincapié, digamos, apunta mucho hoy hay muchos usos de los NFTs, lo que es el arte, pero digamos va mucho más allá del concepto. En el evento lo que por ahí se intentaba comunicar mucho era que esto, digamos, vos sos artista, de repente tenés tu banda, no tenés que ir a una discográfica para que te firmen y para, digamos, hacer un acuerdo con ellos y que ellos lleguen a millones de personas. Hoy con el poder del internet, si tenés una pequeña comunidad que le gusta lo que vos estás haciendo, una forma de ya conectar con esas personas, que los fans vendrían a ser los que sponsorean a los artistas, es darles un token que diga, che, tenés este token que significa que esta música también es tuya, te pertenece.
Y es una forma también de los artistas que hoy tienen de conectar con los fans, que son al fin y al cabo los que bancan a los artistas, para que haya un ida y vuelta, tanto en comunicación como también en regalías en muchos casos, en poder votar, en poder elegir, en poder tener acceso digamos, a nuevos lanzamientos. De eso se trata. Hay un mensaje muy claro que se dejó, que es: las discográficas son las que necesitan millones de usuarios, Spotify necesita millones de usuarios, YouTube necesita millones de usuarios. Pero una persona, un artista, una banda que recién está empezando no necesita millones de usuarios para poder vivir del arte. Necesita tener un par de cientos de fans o un par de miles de fans. No necesitan millones. Y esto achica muchísimo más la brecha y hace que de repente tengas, aparte de un montón de contenido dando vuelta por internet, pero que los artistas puedan de repente empezar a vivir del arte, de lo que los llena, sin necesidad de pasar por un ente centralizado que necesita un montón de usuarios. ¿Rafa? Sí, Agustín, buen día. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Rafa. ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Me encanta lo que estás compartiendo, que no es mi ámbito de información habitual, y siempre te escucho y aprendo un montón de todo lo que comentás y compartís. Y a todo esto, relacionado un poco con el tema de la sustentabilidad, ¿cómo se ve que todos estos nuevos canales de información, de desarrollo, producción, de interacción social, cómo está suplantando la existente? Sí, las anteriores formas, ¿no? Que era todo como más de encuentros. Ahora desde el COVID para adelante es como que todo ha sido mucho más digital, lo que ha impactado drásticamente en el tema de los movimientos, en la parte de cómo uno usa los recursos, ya sea las avenidas, la ciudad, cómo se encuentra con las personas, y cómo esto está generando diferentes cambios de uso en la ciudad y diferentes movilidades distintas y oportunidades de desarrollo completamente distintos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Hacia dónde tiende todo? Vos que lo estás viendo ahí, lo estás viendo más de cerca. ¿Cómo ves que va a impactar en las ciudades? Claro, básicamente si ya las ciudades están adoptando esta forma de uso de las nuevas tecnologías. No sé, allá cómo lo ves en Estados Unidos. Bueno, por un lado veo un montón de cosas re positivas con todas estas tecnologías, desde pequeñas cosas por ahí como esto de los artistas puedan vivir de lo que los llena, después que puedan conectar. Total. Pero también veo como partes oscuras de toda esta tecnología, ¿no? No es que todo color de rosas y esto soluciona los problemas de la humanidad. No. Creo que estamos lejos de eso, pero son, creo, como herramientas de transición que pueden contribuir a que muchas cosas sean más dinámicas, sean más rápidas. Hoy en un mundo donde está todo digitalizado, es muy fácil encontrarse con información trucha. Es muy importante también que haya algunas herramientas que puedan corroborar que lo que estamos consumiendo verdaderamente que realmente es verdadero, que es verídico, que es de la persona que lo dijo y que no es algo trucho. Y estas tecnologías ayudan un poco a esos problemas que también genera esta misma tecnología. Con respecto, digamos, a las ciudades, acá no se ven muchas ciudades todavía que sean súper tecnológicas con estas implementaciones. Hay algunas ciudades que son más amigables con el tema de los impuestos, que incentivan a que puedas pagar tus impuestos con Bitcoin, por ejemplo, como Miami, Nueva York. Algunas ciudades de Texas quieren hacer eso, que también ya hizo El Salvador. Pero después, digamos, aparecen nuevas tecnologías como los SBT, que son los Soulbound Tokens, que serían como tokens que no se pueden transferir, no se pueden vender, a diferencia de los NFTs que uno los puede vender cuando quiere. Estos tokens, digamos, de esta tecnología viene a ayudar a los estados, a los gobiernos que quieran amigarse con estas tecnologías, a poder empezar a entregarlos como certificados de vacuna. En vez de darte un papelito, vos podés tener tu billetera digital descentralizada, que está asociada al gobierno, donde ahí te pueden llegar los documentos de certificados de vacuna, los documentos que certifican que te recibiste en tal universidad y que sos arquitecto, y son cosas oficiales. Entonces son herramientas que pueden llegar a ayudar a los gobiernos a descentralizarse un poco y a hacerse un poco más dinámicos, y por ende que también baje la burocracia, que incentiven a los privados a hacer acuerdos, a que haya un poco más de transparencia con los impuestos, con cómo se manejan las obras, digamos. Hay muchos estados que no les sirve para nada toda esta información, pero hay otros estados que buscan hacer las cosas bien.
o gobiernos que buscan hacer las cosas bien, implementarlas de otra manera. Entonces estas tecnologías pueden ayudar un montón en esas cosas. Y creo que, reflexionando sobre todo esto, es que por ahí una conclusión a la que se puede llegar es que el desafío es ver cómo encuadrar todo esto, ¿no? Cómo encuadrar esta necesidad del Estado de tener ciertas condiciones, ciertos recursos para poder administrar dentro de su ámbito de actuación, pero a la vez cómo poder también descentralizar un poco para que cada persona tenga más independencia. Y a la vez, porque esto también es muy importante mencionarlo, es que muchas de estas tecnologías apuntan a lo que hemos hablado también en otras ocasiones, que es el metaverso, que es un universo virtual, pero también vemos que hay una tendencia por ahí un poco preocupados hacia demasiada inserción en ese metaverso. Entonces, ¿cómo equilibrar esta tecnologización con el volver un poco a la naturaleza, volver un poco al espacio, volver un poco a la interacción? Porque también, por otro lado, estas tecnologías permiten hacer encuentros virtuales, ahorrar en huella de carbono, ahorrar en todo lo que tiene que ver con traslados, con el tránsito, con un montón de despelotes que hay en la vida diaria, pero por otro lado aíslan a las personas porque cada una se queda en su mundo y se conecta virtualmente y deja de haber este contacto. Entonces creo que por ahí un poco la conclusión es cómo afrontar o qué poder aportar para que justamente para este desafío, ¿no? Para no quedarnos en un mundo virtual y, como hemos visto en algunas series un poco cataclísmicas, de estar tirados conectados a una máquina, pero aprovechar sus virtudes sin dejar de tener el contacto, sin dejar de tener esa vinculación con otras personas, ¿no? Que es en definitiva lo que nos hace seres humanos en sociedad. Sí, yo creo que tiende a dos usos. Un uso, el uso particular que cada persona hace de estas tecnologías que estamos hablando, que después va a llevar, la transición lleva a todo esto que está hablando Rafa, que claramente el contexto llama a que esos cambios se generen, porque tal vez cuando vos empezaste en el 2000, ¿qué año? 2014, el contexto ya no avalaba todavía tanto esas cosas o esos domos bioclimáticos y esa democratización por ahí de cierto uso eficiente de servicios, pero también tiende a que justamente los cuatro compartimos el evento de CIPEC de Ciudad Inteligente en el 2018-2017, sí, que veíamos una transición de las ciudades a utilizar esta tecnología que tal vez en ese momento no lo veíamos, y que toda esta tecnología que justamente nos está diciendo Agustín lleva a eso, al uso de la tecnología por parte de los gobiernos. Creo que falta mucho para que los gobiernos la utilicen de esa manera, o de la forma que deberían usarlo, pero creo que va en dos usos. Uno, el uso particular que hacemos cada una de las personas, que cada uno lo lleva para su ámbito privado particular, y otro, el uso que los gobiernos pueden hacer de todas estas cosas. Sí, yo creo que estos eventos, perdón, Agustín te dijo, pero creo que estos eventos son de experimentación, digamos, de ver nuevas herramientas, ver qué tecnología hay y todo el despliegue que se puede hacer con ella, pero que después esas cosas se van bajando y se van aplicando a nuestra sociedad, a nuestra vida diaria. Sí, con lo que decías, digamos, de esto del metaverso y que hay que tener cuidado, creo que la preocupación es global, pero después, digamos, está en el uso individual de cada uno, de que se pueda adaptar y controlarse. Digamos, estas tecnologías ya llegaron, ya están acá, y así como durante mucho tiempo, por ahí 5, 6, 7 años atrás, 10 años atrás, se decía, no, yo para qué voy a tener un Instagram, para qué quiero eso, para qué quiero un Facebook, y sin embargo, digamos, un gran porcentaje terminó teniendo un Facebook, terminó teniendo un Instagram, terminó teniendo un Twitter. O sea, de una u otra manera las redes sociales llegaron a las personas y tal vez entraron por una cuestión competitiva, porque tenías que estar en las redes sociales si querías que tu empresa o tu pyme siga funcionando. Y un poquito va a pasar lo mismo con el metaverso. De repente vas a tener que estar en el metaverso al lado del negocio de Adidas, donde hacen sus eventos virtuales y presentan sus zapatillas virtuales, que las podés utilizar en el metaverso, porque tenés una generación de entre 15 y 20 años que están con los jueguitos y que están buenísimos esos jueguitos y son súper reales, y quieren mostrar sus zapatillas porque, digamos, la humanidad siempre estuvo mostrando lo que tenía. Lo hizo con los televisores, con los relojes, con el auto, con la ropa, mirá lo que tengo, y ahora un poco también es mirá el NFT que tengo, mirá el cuadro que tengo digital, mirá el token de acceso que tengo. Sí, Entonces, como que esto llega, y ahí es donde también está el uso de cada uno, cómo, digamos, se adapta de una forma un poquito más, digamos, un poquito más sana, si se puede intentar, ¿no? Sí, y volviendo a vincular justamente el tema de la tecnología con la sustentabilidad, que son dos tendencias que van las dos en crecimiento constante y apresurado,
Me acuerdo que había algunos startups, algunos desarrollos que te pagaban con criptomonedas por reciclar o por generar energía. Bueno. Y esto justamente hace que vos, como usuario del mundo real, generes un ingreso a través de criptomonedas que después lo puedas aplicar para, no sé, comprar NFT o para tener un ingreso familiar o personal en el espacio virtual. Entonces ahí es donde se vinculan estas dos cosas, estas dos tendencias, la de buscar cómo mejorar el ambiente, cómo incentivar esa mejora y después también tener esta vinculación con la tecnología. Totalmente, lo que está comentando Agus y Alexis, el tema es el criterio, la toma de decisiones con respecto al uso de las nuevas tecnologías, los recursos y cómo lo bajamos a nuestra vida real, cómo lo podemos usar para aplicarlo a tener hábitos que realmente preserven los recursos, pero que tampoco perdamos lo social, que es más allá que de lo digital. La experiencia la tenemos que generar también, porque si toda nuestra energía pasa por lo digital y no tenemos aplicación en lo terrenal, claro, también va a haber un deterioro o va a haber una desatención que va a cambiar un montón de cosas. Entonces es importante la capacidad, no es algo que esté bien o que esté mal, sino es la capacidad de integración y cómo uno desde lo cotidiano lo puede aplicar. Sí, yo lo veo de otro lado. Es como lo digital o la tecnología viene a ayudarnos a contribuir, a darle forma a cosas que tal vez, por eso te digo, vuelvo a años anteriores. Capaz, en años anteriores no sabíamos cómo puedo utilizar la tecnología para fomentar el reciclaje en las personas. Totalmente. Y creo que estos procesos, estos cambios que están dando ahora, vienen a justificar o vienen a avalar o vienen a darnos otros recursos para que eso llegue al ciudadano. Y por eso es ahí donde veo la forma de integrar estos proyectos a las ciudades. Sí. Pero creo que nos contribuyen, después está en la capacidad de, en este caso tuyo como profesional, de ver, a ver, che, esto está pasando en el mundo, esto está cambiando, ¿cómo integro a esta comunidad que ya está haciendo uso de esta tecnología a los proyectos particulares que yo tengo? Sí, también tiene que ver justamente con el desafío de lo que se trata, ¿no? De lo que estamos hablando. Estas cosas están pasando, y depende mucho de nosotros, del uso que le demos y de cómo evolucionemos con ellas hacia dónde lleguen estas visiones por ahí un poco fatalistas de cómo puede ser la realidad dentro de un tiempo con la tecnología y sus aplicaciones. Tienen que ver mucho con cómo la usemos, y por eso también es un poco el objetivo de este programa. Mostrar lo que está pasando, lo que va a impactar, y después ver qué acción tenemos nosotros y qué decisiones tomamos en función de esto que existe, que está presente, que podemos acceder y que nosotros mostramos ahora, Agustín, en Estados Unidos, por ahí vos con tu desarrollo de tecnología y en un montón de otros programas, otras cuestiones que hemos visto que también impactan y que no podemos, o podemos no verlas, que es mucho de lo que pasa, pero si sabemos que están pasando, podemos tomar la decisión de ver qué hacemos al respecto. Totalmente, nos ubican en un lugar de decisión, tomar decisión constantemente. Imagínate para los gobiernos que tienen todas sus normativas, códigos o que no tienen planificación estratégica a largo plazo. Imagínate cómo está impactando sobre lo ya existente. Bueno. O sea, hay que adaptar a la velocidad que van, que nosotros, en nuestra actividad seguimos presentando planos digitales donde en algunos lugares que se está llevando a que sea digital, estamos trabajando mucho desde el Colegio de Arquitectos con el municipio para incorporar la parte de la digitalización, trabajando consensuadamente, aportando desde el Colegio de Arquitectos que ya hace esos trámites más digitales. Cómo estamos acompañando, qué importante y qué sustentable es acompañarse con las experiencias de lo que ya lo hicieron, pero cuánto hay por modificar lo escrito, lo establecido. Tal cual. Y el tiempo que lleva eso, ¿no? Totalmente. Y hoy vamos a hablar, y ahora te dejo, Agustín, y si no hay mucho más para profundizar, vamos a seguir hablando puntualmente de la sustentabilidad, pero quería mencionar una cosita más que tiene que ver con esto que decías de los estados, ¿no? Hoy vamos a hablar de la ley Yolanda, que es una ley que capacita a los funcionarios de los niveles de estado en sustentabilidad, en ambiente. Lo hemos hablado en otra ocasión, también creo que con Agustín, y si no en el aire del programa, de que muchos gobiernos ni siquiera ven lo que está pasando, no la están viendo con lo que está pasando en la tecnología. Y así con un montón de cosas, y es justamente importante que llegue a esos lugares para que esas personas que toman decisiones que influyen, impactan sobre mucha gente, estén actualizados y puedan
tomar y tener criterios. Así como hay gobiernos como el de El Salvador, que por ahí estuvo adelantado en lo que tiene que ver con Bitcoin, hay gobiernos que buscan solamente regularlas y ver cómo sacarle un pedacito a eso y nada más. Entonces hay que buscar cómo hacer para que esas decisiones sean las más correctas. No sé, Agustín, si querés agregar algo. Con respecto a esto que estábamos hablando, digamos, estas tecnologías estaría buenísimo que los gobiernos, los estados las empiecen a aplicar, pero también sabemos que por ahí eso es muy burocrático y tardan en tomar esas decisiones. Y un poco creo que estas comunidades que están naciendo en Internet, digamos, aplican su democracia porque tienen sistemas de voto. Uno puede votar un montón de cuestiones en Internet, en estos canales de chat que ya hay. Donde teniendo la llave correspondiente te da acceso a expresarte y manifestarte en la comunidad, en el metaverso o digitalmente. Y me parece a mí que cómo avanzan las cosas, al tener un montón de comunidades pequeñas de 5.000 usuarios, 10.000 usuarios, 3.000 usuarios, es mucho más fácil ponerse de acuerdo que en una provincia o un país. Entonces todas estas tecnologías que están saliendo, los tokens, los soulbound tokens, o los NFTs, o esto de la sustentabilidad, de la arquitectura, digamos, estas comunidades empiezan a entenderlo de una manera mucho más rápida y hace que se puedan aplicar estas tecnologías en estas comunidades. Y encima, estas comunidades también entienden de que el mundo ya no tiene sentido que tenga tantas fronteras. Entonces, de repente, Rafa es arquitecto, pero solamente puede ejercer en Argentina. Pero, sin embargo, las leyes de la gravedad aplican en todo el planeta Tierra. Digamos, si Rafa, haciendo el hormigón, se olvidó de poner un poco más de cemento, seguramente eso no va a salir tan bien. Y eso no va a salir tan bien ni acá, ni en la China, ni en Estados Unidos. Entonces, digamos, estas tecnologías un poco empiezan a abrir las puertas a que de repente, si sos arquitecto y se puede corroborar que efectivamente sos arquitecto por ciertos conocimientos y se te entrega un token que verifica que sos arquitecto, ya de repente Rafa puede ser arquitecto en todo el mundo. Y ya no importa si hizo la verificación o la validación de su título en Estados Unidos, en China o en Rusia. Lo que importa es lo que dice la blockchain. La blockchain dice que Rafa es arquitecto y que tiene un montón de tokens que certifican que es arquitecto. Ya está. Entonces de repente los estados empiezan a encontrar con un problema donde la gente, la sociedad, ya no toma como válido lo que tenga para decir el Estado. Y eso es bastante disruptivo. Ahí, digamos, van a empezar a aparecer un montón de otras cuestiones y problemáticas también. Sí, y creo que la problemática principal va a ser quién avala, en este caso a Rafa, arquitecto certificado globalmente por la NFT. ¿Quién lo avala? ¿La comunidad que vos decís, estas 3.000 personas, o los gobiernos de cada estado en donde Rafa quiere entrar? Creo que ahí va a haber un pequeño conflicto que va a ser necesario para que estas cosas también pasen. Porque sí, está buenísimo lo que decís. Es como que de golpe uno se convierte en ciudadano global. Exactamente. Hoy de repente hoy ya nos podemos imaginar la posibilidad de ser ciudadanos globales, donde tenemos certificados que viven en la internet, que viven en alguna blockchain, todas las que hay, que verifican y corroboran esta información. Sí, es llevar el concepto del mundo líquido a otros parámetros. Está buenísimo. Sí, totalmente. Y como les digo, o sea, está bueno poder meterse, participar, indagar, preguntar. Y en estas comunidades hay gente de partes del mundo que está hablando, que está votando, que está ejerciendo su poder de democracia. Está bien, de otra manera, a otro nivel, a otra escala. Pero es una forma de ejercicio, es una forma de práctica, y no dejan de ser un montón de laboratorios, todas estas comunidades donde se empiezan a probar un montón de cuestiones en cómo se pone de acuerdo la gente, que eso es un desafío que siempre ha tenido la humanidad, ponerse de acuerdo. Y de igual manera, creo que lo que necesariamente tiene que pasar es que, por ejemplo, lo que está haciendo Rafa en el Colegio de Arquitectos ya tiene un poco estas ideas y lleva a un lugar de liderazgo dentro de una estructura que tal vez en otros tiempos tendía a ser más burocrático, y con un pensamiento más flexible, más joven, puede llevar estas ideas a cabo. Eso es lo que tiene que pasar en el mundo, que los dirigentes que comienzan a surgir, comienzan a estar con esta idea, entonces se vuelve más flexible para que esto sea avalado. Creo que es lo que necesariamente tiene que pasar, que haya alguien híbrido, por así decirlo. Exacto. Totalmente. Bueno, estados híbridos. ¿Cómo? Estados híbridos. Ese concepto. Buenas palabras. Ese concepto me gustó. Bueno, te agradecemos, Agustín, el tiempo. Te dejamos, creo que entras a trabajar en un ratito. No, voy a renunciar para seguir estudiando. Claro.
Bueno, es justamente híbrido, todavía hay que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Agustín. Gracias, Gracias a Agustín. ustedes. Que andes muy bien, Sí, hablamos. muy bien, abrazo. Un abrazo. Hablamos después. Bueno, seguimos entonces con Rafa y con todo esto la idea era por ahí justamente mixear y ver Muy esto bueno. que yo creo que lo que decía Juanca, lo que tiene que ver es con una transición. Estamos en un proceso de transición donde estas tecnologías se van a aplicar, donde hoy el tema también la sustentabilidad y cómo uno la aplica es una evolución que se está dando. Y por ahí te quería preguntar en cuanto a qué incentivos ves vos para que la gente tome esto. ¿Es solamente el motivo de querer aportar algo o hay otros incentivos? ¿Tiene que haber otros incentivos para que la gente pueda hacerlo? Mira, muy buena la pregunta, Alexis. Mira, creo que cada uno tiene que... La sustentabilidad te invita a la acción y a dejar de lado las excusas. Creo que uno puede... La forma más justa es empezar por uno mismo y demostrar que en sus acciones es coherente, que hay una diferenciación, que hay algo positivo para empezar a contagiar. Yo creo que es el proceso como más humano y natural para que cada vez vaya creciendo. Las redes van a ayudar a que esto se pueda mostrar y se pueda conectar opiniones como token o todas estas cuestiones que hacen validar las experiencias. Un poco con lo que decía Agustín. Pero creo que es el proceso que tiene que ser interno, tiene que estar muy definido y va a radicar en el beneficio propio, ya sea desde la decisión de vos de qué te alimentás, de dónde vienen los alimentos, a cómo lo preservás, a cómo preservar los recursos. Tiene que ver con un tema de amor propio, respeto por el medio, respeto por los recursos que no son infinitos y algunos son finitos y que no los vamos a recrear. Entonces es nuestra misión preservarlos para los que vienen. Claro, pero yo creo que también tiene que ver mucho con la formación y la capacitación en esto, porque Totalmente. pareciera porque por ahí a nosotros nos parece increíble, pero pareciera que hay gente que no tiene conciencia de que los recursos son finitos y que no tiene conciencia de que cómo la industria de la alimentación, la industria en general, ¿no? O la industria de la indumentaria, por ejemplo, impactan en el medio ambiente. Y al no tener conciencia, las compras son compras inocentes, pero sin saber que de alguna forma están aportando a esta destrucción o a este, destrucción me sale ahora, pero es cómo se va degradando esta degradación del planeta, ¿no? Bueno, esto es lo que yo iba con el tema de la capacidad y los canales de información que van a un ritmo distinto al de acción gubernamental. Entonces, lo que se puede exigir de lo gubernamental ya está muy atrasado. Entonces, por eso es que es importante la decisión de cada uno con lo que hace. Vos desde la radio, de tu actividad de tu local comercial, Juan Carlos también de todas sus actividades de comunicador, de Empresas B, o sea, cada uno desde su lugar, porque es la única manera. Ya que si esperamos a que alguien nos baje línea, ya es tarde. Porque ya está todo muy atrasado. Entonces, cada uno desde su lugar tiene que aportar. Por ejemplo, como decía Juan Carlos, desde el Colegio de Arquitectos consensuamos en la comisión generar apertura de cada vez más actividad con los mismos arquitectos que participen, que se involucren más, porque son ellos mismos la institución. Entonces, ¿cómo generamos experiencias? Ahora los quería de paso invitarlos al 2 de julio, que hacemos por el Día del Arquitecto, que es el 1 de julio, pero lo pasamos al sábado, una actividad de un evento abierto a la comunidad para que nos conozcan, que somos parte de todos, que somos personas, que nos podemos ayudar, nos podemos escuchar, nos podemos conocer y podemos multiplicar la capacidad de acción desde el asesoramiento, de un feedback. Y bueno, esa es la propuesta que hasta el momento nunca se había hecho de esa manera, y como lo que vos decís, Juanca, que introduciendo ideas nuevas nos damos cuenta que no es que nadie las quiere, sino es que no están propuestas. Claro. Entonces nosotros tenemos la capacidad de proponer y más o menos justificar, llevarlo adelante, trabajar, y cómo esto va evolucionando en las comunidades, que también es importante lo digital, pero también es encontrarnos y hacer de ese lugar apropiarnos claro. para mostrar esto que vos decís, la educación, difundir cómo se están resolviendo las cosas ahora, claro. Cómo hacerlos que se enteren también. Entonces eso es un compromiso, que con lo que uno sabe me lo quedo yo y lo uso yo, claro. O utilizo este medio para difundir, contarlo
y abrirle alguna idea a alguien que le interese, capaz que lo empieza a descubrir de la radio, capaz que en el encuentro ese, capaz que en una charla de amigos. Sí, y cómo aportar cada uno desde su lugar el conocimiento, lo hablamos la otra vez que estuvo Dante, Sí. o sea, la importancia del arquitecto en una obra. Puntualmente le hablaba de lo que pasa con las condiciones climáticas, que se vuelan los techos, que se inunda, que Bien. pasan una serie de cuestiones. En este caso, con el tema de las huertas y con el tema de las aplicaciones bioclimáticas, Sí. es cómo impacta el sol, cómo funciona el agua, cómo se puede reutilizar, cómo optimizar o cómo aprovechar mejor, o cómo ser más eficiente en cuanto a la energía. O sea, todo eso que puede aportar un arquitecto con sus conocimientos Totalmente. al desarrollo de una obra que tenga en cuenta, que tenga presente la sustentabilidad y estas aplicaciones. ¿Por qué? Totalmente. Porque hoy en YouTube hay un montón de información y cualquiera puede armar una huerta mirando un videito de 15 minutos, pero el aporte de un profesional, que como lo está presentando el colegio, es el que da la precisión y el estudio de cómo optimizar mejor todas esas condiciones desde el lugar en el que estás, teniendo en cuenta un montón de factores que por ahí la persona que mira el video de YouTube... Que hasta psicológicos. se puede Sí, hacer. que por ahí no los tienen en cuenta, porque yo pienso en una huerta y digo, bueno, unas maderas, tierra y plantas. Pero un arquitecto piensa en un montón de otras cosas de manera más global en cuanto al terreno donde está, el clima anual, y, no sé, la temperatura. Y que te todo puede eso. facilitar y dar otros resultados sin tener la certeza de que va a suceder, pero sí te puede guiar por la experiencia por caminos que son más certeros, Ujú. tal vez porque se dedica a eso. Claro. Y los beneficios que te va a producir es pensar en comunidad, porque imagínate, yo ahora estoy por intervenir las medianeras de mi casa, Ujú. porque ya se me como cae de maduro de que hice tantos proyectos y digo, bueno, lo voy a llevar Claro. a mi propia vida. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que esté desperdiciado ese espacio que le da luz, que le da sol y que puede embellecer al vecindario? Y que yo puedo hacerme una ensalada y decirle al vecino, tomá, te comparto porque Me sobra. me sobra. Sí, tal cual. Así. Sí, la verdad que muy bueno eso. Y creo que el hecho de que lo estén haciendo desde el colegio, es lo que mencionaba, acerca un poco más a estas instituciones. Es como que es la parte que falta, que está haciendo justamente el intermediario entre el Estado y el ciudadano, que son justamente instituciones intermedias, Totalmente. y que permite que las personas se acerquen y que puedan conocer esto. Por eso es lo que te decía recién. Uno no, si bien esperaríamos que dependa de cada uno y que cada uno tome la decisión voluntariamente, si no llega esa información para que yo tome conciencia, para que yo me haga un clic o me prenda la lamparita de que lo que estoy haciendo sin darme cuenta puedo hacerlo mejor o está impactando negativamente y puedo modificarlo, no lo voy a hacer. El tema es, yo un ejemplo que te iba a poner es que hoy en día todavía hay gente que piensa que el tema de la sustentabilidad y el tema de la huella de carbono y el tema del cambio climático son excusas para cobrar impuestos. Yo lo escucho y comprendo que puede haber gente que puede pensar así, pero tiene que haber un cambio de conciencia, porque no es que no pasa, está pasando. Hay que ver cómo hacer para que eso llegue efectivamente y se note efectivamente, para que a todos, o por lo menos a una gran mayoría, nos haga ese clic y empezamos a tomar decisiones en función de esto. Después, que se cobran impuestos por eso, como decías, lo del sol, o por otra serie de cosas, y bueno, seguramente va a seguir pasando, pero hay que ver realmente qué es lo que puedo hacer y cómo tomar conciencia para que lo que yo haga justamente impacte positivamente y no negativamente. Sí, y también eso después llevarlo, por eso siempre digo de cómo hacer la transición para llevarle esas cosas a otro plano, que yo no sé cómo será la formación actual académica del arquitecto, pero claramente... Estamos muy atrasados. Claro, por eso, claramente la eficiencia energética, el cambio climático, el análisis de los cambios climáticos y de los efectos del cambio climático en las ciudades tiene que estar instaurado en todo el plan, para que el arquitecto se forme con esa mirada y para que cuando comienza a visualizar las ciudades, en torno a los efectos que el cambio climático está generando en la manera de los climas. Entonces, ese también es el otro paso, porque podemos hablar mucho de la individualidad de cada persona de la toma de acciones, pero si no colectivizamos, no va a pasar nada. Y ahí es donde tenemos que llevar, donde vos desde el Colegio de Arquitectos tenés que llevar esos planos, esa forma de pensar hacia la academia, hacia el Estado y hacia la academia. Totalmente, necesitamos cada vez personas que estén comprometidas no solamente con el bienestar de uno mismo y lo suyo, sino trabajar en una institución o una organización o
ONG, lo que sea, porque es parte de nuestro compromiso. Podemos hablar, podemos usar el tiempo en canales de difusión, en lugares, generar alguna documentación, algo que permita que alcance este fomento de buena educación, de buenos criterios, que llegue a los demás. Porque no todos, como vos decís, tienen la facilidad del acceso, o, por ejemplo, yo en mi familia soy el primer arquitecto, pero gracias a que yo pude estudiar, hice que mis padres confiaran y inviertan también en mi hermana, que se recibió de geóloga. Y entonces vamos cambiando las generaciones. Imagínate, la experiencia de cada uno transforma. Entonces está bueno vivir en el presente pensando en el origen, de dónde venís, qué podés hacer, cómo lo podés transformar y hacia dónde lo dirigís. Que no podemos avanzar sin tener en cuenta que la manera más sustentable de avanzar es comunitariamente, es democráticamente. Lo que está haciendo un poco estos canales de digitalización, que lo tenemos que usar a nuestro favor para hacer el cambio como más contundente. Entonces, está todo integrado lo que estamos hablando, está muy bueno. Muy buen mensaje. Bueno, le prometimos a Rafa y a Lorena que le íbamos a dejar para que llegue a las 11, tiene un desayuno en el Colegio de Arquitectos, justamente con esto de vincularse más y de poder interactuar. Así que para cumplir con eso lo tenemos que dejar. La verdad que es muy interesante y podríamos seguir, y son temas que vamos a seguir tocando seguramente. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, y bueno, gracias también al Colegio de Arquitectos que conectó con la propuesta del Faro para mantener continuidad con estas interesantes conversaciones que siempre nos aportan. Así que muchas gracias a todo el equipo.